Listo. Listo, ya estamos grabando. Gracias a los que nos acordaron de la grabación. Y entonces vamos ahora sí a entrar aquí al tema de hoy. La mayordomía en la iglesia. Nosotros somos la iglesia del Señor. Nosotros tenemos la responsabilidad de conocer qué hacemos. Todos los aquí presentes tenemos que hacernos varias preguntas hoy cuando hablamos de la administración en esta área tan importante para nuestro crecimiento espiritual. Dios nos creó, Dios nos redimió y nos ha plantado para caminar juntos. Es la voluntad de Dios que andemos juntos, que caminemos juntos, que crezcamos juntos, porque no podemos andar solos. Entonces, lo primero que tenemos que aprender en esta noche es ¿qué es la iglesia? Yo no sé si alguien aquí me puede abrir el micrófono y me puede decir desde su perspectiva, ¿qué es la iglesia? La iglesia es una reunión de personas con el propósito de adorar a Dios. Muy bien, hermana. Excelente respuesta. ¿Qué más podrían ustedes decirme qué es la iglesia? Yo lo veía más como una comunidad, o sea, de personas que como comparten la misma fe, la misma creencia, o sea, como que tienen algo en común, por eso es como Excelente, Keilan. comunidad. Muy bien, Keilan. Chévere. ¿Alguien más tiene otro concepto de qué es iglesia? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, este hermano como que es evangélico. Sí, tranquilo, muy bien, la respuesta está bien. Vamos para adelante. Quiero que aprendamos el concepto teológico. Aquí en el chat, ¿quién está diciendo? Una familia, muy bien, Andrés y Luisa. Ahora, aquí está la definición de la palabra iglesia. ¿Qué significa la palabra iglesia en el Nuevo Testamento? Y esta palabra viene de una palabra griega llamada eclesia y significa lo que algunos de ustedes acaban de decir. Asamblea, comunidad de fieles reunidos para adorar con un llamado hacia fuera. Muchas veces tenemos el concepto de el domingo. ¿A dónde vamos los domingos? ¿Alguien me puede decir a dónde vamos los domingos? A la iglesia. A la iglesia. Muy bien, vamos a la iglesia. Ahora, eso sería cuando miramos este concepto, ¿sería correcto decirlo? No, vamos al templo. Mi hermana Esperanza le iba a poner un puntico, pero tampoco. Ojo a esto, la iglesia somos nosotros. Nosotros somos la iglesia. La iglesia somos las personas que estamos aquí reunidas en este momento. El lugar donde nos reunimos tampoco es el templo, porque el templo somos nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El lugar donde nos podemos reunir los días miércoles, los días domingos, y cuando estamos allí, es un lugar de reunión. Obviamente es un lugar sagrado, es un lugar apartado, es un lugar consagrado. Le hemos denominado iglesia como nombre, pero resulta que la iglesia es esto. Me encontré esta imagen que define muy bien qué es una iglesia. Tiene una forma de iglesia, pero está conformada ¿por quién? Por personas. El activo más importante de la iglesia del Señor Jesucristo somos nosotros. No es un lote, no es una propiedad, no son muros. Lo más importante que tiene la iglesia, quiero que usted lo repita allí conmigo, soy yo, es usted. Usted y yo somos los activos más importantes de la iglesia. No son los equipos de sonido, no son las luces, no son las sillas, no es el auditorio. Es el lugar donde por la gracia de Dios nos podemos reunir para juntos adorar al Señor. Pero cuando hablamos de la mayordomía de la iglesia tenemos que asumir la siguiente responsabilidad. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. Y partiendo de esa perspectiva tenemos que llegar a la siguiente conclusión. Jesucristo es cabeza de la iglesia. Nosotros somos ¿qué? El cuerpo. Los miembros del cuerpo de Cristo somos nosotros. Entonces, esto es clave y quizá aquí algunos de ustedes ya conocían esto, pero es importante que lo recordemos, que lo afiancemos, porque cuando no entendemos estas dos cosas claves, podemos cometer un error en nuestra eclesiología o en nuestro compromiso con Dios o en nuestro avance con el Señor. La iglesia somos nosotros, la cabeza de la iglesia, ¿quién es?
Jesucristo. No es el pastor no es cabeza de por su gracia, el pastor tiene una responsabilidad con la iglesia, pero la cabeza de la iglesia es ¿quién? Cristo. Los pastores, los servidores, los líderes espirituales, somos parte del cuerpo de Cristo. Lo que pasa es que tenemos una función definida o tenemos una responsabilidad bien clara. Pero todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Ninguno es más que otro. Dios no escucha más al pastor que a los miembros de la iglesia. No solamente somos miembros de la iglesia, somos hijos de Dios. Y bajo esa perspectiva correcta es que tenemos el compromiso, la pasión de reunirnos para adorar al Señor, para estar juntos, para ser ministrados con la palabra, para orar los unos por los otros. Cuando la iglesia se reúne, si usted quiere tomar apunte de esto, es importante que lo haga, que nunca se le olvide que pasa en un culto, en una reunión de celebración. El hombre, en primera instancia, ministra el corazón de Dios. El corazón del hombre ministra el corazón de Dios a través de la expresión de alabanza, a través de la expresión de adoración. Por eso vamos preparados para cantar, para exaltar a Dios. Aún si no nos sabemos las canciones, oramos y confesamos la grandeza de Dios. A través de nuestra adoración estamos rindiendo nuestra vida al Señor y estamos reconociendo que sin Él nada somos, que sin Él no podemos avanzar, no podemos hacer absolutamente nada. Y por ello, nosotros después vamos a otro siguiente. Otro punto que se tiene que cumplir en medio de la reunión, cuando se reúne la iglesia, es la administración del corazón del hombre al corazón del hombre. Y esto lo hacemos mediante nuestra comunión, cuando oramos los unos por los otros, cuando nos saludamos, cuando tenemos el privilegio de compartir, de darnos la mano. Somos una familia, por eso no podemos ser indiferentes frente a lo que pasa en nuestra comunidad. Ministramos al corazón de Dios, luego nos ministramos los unos a los otros, y la tercera parte es cuando el corazón de Dios ministra el corazón del hombre a través de su palabra, a través de la convicción del Espíritu Santo. Entonces, cada vez que la iglesia se reúne, debe cumplir esos tres fines. Ministramos el corazón de Dios porque nos reunimos para adorar a Dios. Ministramos al corazón del hombre, nos ministramos unos a otros porque tenemos compañerismo, oramos los unos por los otros. En nuestra congregación tenemos un hermoso tiempo que es el tiempo del café, donde nos conectamos, donde nos saludamos, donde quizá podemos hacer lo que entre semana no pudimos hacer, pero también es un tiempo para que Dios ministre a nuestras vidas. Entonces surge la siguiente pregunta: ¿qué hace a una persona miembro de la iglesia de Cristo? Ojo a esto, no miembro de la iglesia de Nazareno, ni miembro de por su gracia, sino quién es una persona miembro de la iglesia de Jesucristo. ¿Quién puede abrir su micrófono y responder esta pregunta? La persona que se congrega. La persona que se congrega. Sí, no, ya les explico por qué. ¿Quién más? La persona que la acepta como su verdadero Salvador. Por ahí va la cosa. Ojo a esto. Nos congregamos porque aceptamos. Y la hermana Fanny pone un tema muy importante y es importante aclararlo. Gracias, hermana Fanny. Porque que yo vaya a la iglesia, al lugar donde me reúno, no me hace parte de la iglesia. Ojo a esto. Y esto es importante que lo tengan en cuenta. ¿Quién levantó la mano? Camilo, ¿levantó la mano? Yo creo que ser un miembro de la iglesia es tener el corazón dispuesto para aprender a Dios, de aprender de Dios y pues para adorarlo. Sí, no. Sí, porque siempre debemos tener la disposición, pero no es lo que nos hace miembros del cuerpo de Cristo. Ojo a esto. Una cosa es ser miembro de por su gracia, miembro de iglesia de Nazareno, de cualquier denominación, pero otra cosa muy diferente es ser miembro del cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Y solo hay una manera de entrar a ese cuerpo, y está aquí al frente. Lo primero es que una decisión de fe. Hay gente que va a la iglesia y aún no ha decidido por Dios. Hay gente que va a la iglesia y aún no sabemos si ha nacido de verdad de nuevo. Hay gente que va a la iglesia pero no cree en Dios. Cree que Dios existe, que es diferente, pero no le cree a Dios.
Y esto se va a ver reflejado en ¿qué? Una decisión de fe se ve reflejada en aceptar a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, como lo mencionaba la hermana Esperanza. Oído a esto. No somos miembros de la iglesia de Nazareno ni de por su gracia iglesia de Nazareno. Somos miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Jesucristo, plantados en la iglesia de Nazareno y en nuestro caso en una expresión de la iglesia por su gracia. Eso es lo que ha sucedido. Pero nosotros le pertenecemos ¿a quién? A Dios. Nosotros no le pertenecemos a una denominación, a una determinada iglesia. Nosotros no le pertenecemos al pastor de la iglesia. No, le pertenecemos a Dios. Y Dios nos planta en un determinado lugar para poder crecer y avanzar. Ahora, aquí viene otra cosa importante. Quien de verdad ha reconocido a Jesús como su Señor y su Salvador, da frutos dignos de arrepentimiento. Y por ello es que aquí vamos entendiendo que mucha gente va a la iglesia, pero no ha decidido por Cristo. Mucha gente va a la iglesia, pero no permite que el Señor gobierne su corazón. Otros van a la iglesia como si nada pasara. El fin de semana pueden estar haciendo cualquier locura, cualquier cosa, practicando el pecado, pero tranquilos, igual nos reunimos, cantamos, nos damos la mano y vivimos de una manera muchas veces desordenada, pero igual el domingo vamos a la iglesia como que el que reza y peca empata. No, señores, el miembro de la iglesia decide por Cristo, lo acepta como Salvador, pero también como Señor, y da frutos dignos de arrepentimiento. Y esto se ve reflejado en hacer de Jesús su modelo de vida. Lo que está en rojo es la clave. Lo demás son las consecuencias de mi decisión de fe. Yo creí en Jesús como mi Señor y mi Salvador hace 26 años aproximadamente. Lo invité a mi corazón. Esa fue la puerta de entrada al reino de los cielos. Pero tuve que creer en Él, no solamente como mi Salvador, sino como mi Señor. Y es lo que me ha complicado el paseo desde mi perspectiva humana. ¿Por qué? Porque soy débil, porque necesito reconocer y depender de Dios de manera continua. Y esto demanda dar frutos dignos de arrepentimiento, no palabras, acciones guiadas por el Espíritu Santo, acciones donde Dios se glorifica en nuestra vida y hace de nuestra vida una vida diferente. Y por eso miramos a Jesús como nuestro modelo de vida. El modelo de vida no es el pastor, no son los líderes espirituales. Nosotros debemos ser buen ejemplo, claro que sí, nosotros debemos andar como es digno del evangelio, nosotros somos responsables, pero nuestro modelo de vida, ¿quién es? Jesucristo, la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia. Entonces, pregunta del millón después de esto. ¿Qué somos las personas que estamos aquí de la iglesia de Cristo? A ver, ¿quién puede abrir el micrófono? ¿Qué somos nosotros entonces? Somos miembros. De Cristo. Miembros. Muy bien, Jaime. Somos el cuerpo. Tenemos diferentes funciones. Sí, bien. Pero los que estamos aquí, aquí tengo 30 personas conectadas, 30 dispositivos conectados. Sé que hay más personas, hay dispositivos donde están dos, pero las personas que estamos aquí conectadas somos miembros del cuerpo de Cristo. Eso somos, miembros. Algunos son dedos, otros son orejas, otros son hombros, yo no sé. Algunos será hígado, otros será páncreas, corazón, dedo meñique del pie. Pero el cuerpo de Cristo, los miembros, ¿de qué? Se necesitan unos a otros. Él es la cabeza, Jesucristo es la cabeza, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Hablando de la iglesia local, por su gracia, es una expresión más del cuerpo de Cristo en Bogotá, Colombia. Pero el cuerpo de Cristo está en todo el mundo, donde se reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador. Nosotros como iglesia de nazarenos somos aproximadamente 2.8 millones de nazarenos en el mundo. Pero somos solo una denominación cristiana entre muchas denominaciones cristianas. Entonces,
Si Él es la cabeza, yo hago parte del cuerpo, entonces yo, Juan Carlos Soto, soy solamente ¿un qué? Un miembro del cuerpo de Cristo. Miren lo que dice la palabra del Señor. De hecho, aunque el cuerpo es uno, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Entonces nosotros somos tan importantes para el cuerpo que sin uno de nosotros, dice la palabra, de hecho en otro texto, que si un solo miembro del cuerpo está mal, ¿qué pasa con todo el cuerpo? Se Todos estamos duele. mal. Está mal. Muy bien. Por eso aquí viene el tema del amor fraternal. Y algo que nos ha querido robar la pandemia, algo que nos ha querido robar este tiempo pospandémico, es la fraternidad. Como que la pandemia nos volvió muy egoístas. Cada loco con su tema, cada cual en lo suyo, y yo tengo mis problemas, el vecino tiene los suyos, cada cual responde por lo suyo. Y muchas veces dejamos de ser parte del cuerpo y se nos olvida que nosotros somos la expresión del amor de Dios para el cuerpo de Cristo. Nosotros somos la expresión del cuerpo de Cristo. Y yo necesito que Dios obre en mi vida, porque como miembro del cuerpo de Cristo y guiado bajo el Espíritu Santo, debo desechar de mi vida el egoísmo, la indiferencia, creer que yo puedo hacer todo solo, o tratar de luchar en mis fuerzas. Porque el egoísmo se ve en dos direcciones. O no me importa lo que pasa con mi hermano, o simple y llanamente mis problemas son mis problemas y de malas. Eso no es problema de nadie más. Y por eso muchas veces luchamos solos dentro del cuerpo de Cristo. Dice la Biblia que si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos. Que si alguno pida oración. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Yo acabo de compartir antes de la clase una necesidad de un miembro del cuerpo. Dios, en primer lugar, tenemos que orar, pero en segundo lugar, tenemos que ver la posibilidad de poder ayudar a nuestro hermano en medio de este tiempo. ¿Sabe que muchas veces no compartimos nuestras necesidades con el cuerpo de Cristo por pena o por orgullo o porque es mi problema? No, somos miembros y nosotros, la manera de reflejar nuestro amor al mundo es cuando nos amamos los unos a los otros. Así como es importante para mí el Señor, lo deben ser los miembros del cuerpo de Cristo, porque servir a Dios, lo he dicho muchas veces, es una expresión muy poética. Servir a Dios implica servir a mi hermano, servir a las personas. Y por eso aprendí algo, blindando mi corazón. Servir es un privilegio. Por ende, cuando sirvo al Señor, le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de servir a alguno de mis hermanos. Los que trabajamos con personas, los que son líderes de ministerio, los que discipulan, saben que eso es un trabajo a ratos medio desagradecido. Pero todo lo que hacemos por la gente, lo hacemos como si fuera ¿para quién? Para Dios, para el Señor. Y esa es nuestra motivación. Humanamente hablando, nos cansamos. Humanamente hablando, muchas veces como pastor, hago oraciones como ¿y por qué este hermanito se convirtió en esta iglesia o llegó a esta iglesia? Habiendo tantas en el mundo, en Bogotá, preciso cae acá, hola. Y hay veces uno dice en sus fuerzas, ¿esto será de parte de Dios, de parte del diablo? ¿Qué será? Somos personas complicadas. Yo no sé usted qué tan complicado es. A rato nos quejamos de la gente, pero muchas veces nos complicamos y nos cargamos porque quizás nos vemos reflejados en otros. Y no es fácil. Pero si Dios nos juntó, oído a esto, si Dios nos juntó con varios propósitos. Uno de ellos es amarnos los unos a los otros. Otro es soportarnos los unos a los otros. Otro es edificarnos los unos a los otros. Otro es perdonarnos los unos a los otros. Otro es orar los unos por los otros. Porque no buscamos nuestro bienestar, sino el bienestar ¿de quién? Del cuerpo de Cristo. Y ahí donde estoy. Ahora, quiero salir de aquí un poquito y quiero que hablemos y especulemos un ratico acerca de un tema.
¿Cuáles creen ustedes que son los privilegios que tiene una persona al ser parte de una iglesia local? Y quiero comenzar con los privilegios. A ver, ¿quién me puede decir? Yo considero que uno de los privilegios que tengo es este. ¿Están muy tímidos o arrancamos por los deberes? A ver, Carlitos. Los privilegios, uno de los privilegios es la salud y el bienestar de la familia. Listo, al ser miembro de la iglesia. Bien, Jaime. Sí. Gracias, Carlitos. Pastor, yo pienso que el poder administrar todas las asignaciones que Dios le ha dado a través del llamamiento. Muy bien. ¿Qué más se pueden decir? Pastor, ¿puedo hablar? Claro que sí, Ligia, habla. Yo pienso que uno de los privilegios más grandes es tener el apoyo de cuando uno está triste, tener el apoyo de los hermanos, la consejería del pastor, cuando uno está en necesidades. Esos son, para mí, esos son privilegios. Muy bien, hermana Ligia. Excelente. ¿Qué más Pastor, consideran ustedes? A mí Dime. me parece que un privilegio es saber que uno tiene una iglesia de uno, ¿no? Que uno que esa es mi iglesia, que Ojo a tengo esto, algo. pertenencia, ¿no? Pertenencia, pero también porque puedo invitar a alguien a mi iglesia y me siento con la tranquilidad de poder llevar a alguien a la iglesia. Muy bien. Gracias. ¿Camilo levantó la mano? Sí, yo creo que uno de los privilegios de ser miembro de la iglesia es que primero puedo conocer varias personas, ¿no? Que me pueden ayudar a edificar en mi área espiritual, que edifican en mi área espiritual. Y lo segundo, poder compartir el simple hecho de digamos, sentimientos, no sé, no puede, digamos, el privilegio que yo siento es poder compartir con los miembros de la iglesia. Ok. Voy a leer aquí lo que escribió alguien en el chat. Dice Esperanza, alimentarnos recíprocamente para crecer lo que estamos haciendo. Muy bien, dice Laura Quintero, yo creo que tener el apoyo y el consejo de mis pastores. Muy bien. Rigo y Alexandra, ¿alguno de los dos levantó la mano? Digamos que uno de los privilegios de la iglesia es recibir formación. Recibir formación, gracias Rigo, excelente. Bueno, ¿quién más tiene otro punto, otro ítem, siéntase privilegiado, querido? Ser discípulo. Ser Derecho a ser discípulo, muy discipulado. bien. Alexandra Torres levantó la mano. Sí, yo creo que uno de los privilegios es sentirme acompañada y esto, el que me ayuden a crecer en mi área espiritual y personal. Muy bien. Aquí escribe también la familia Pineda Bernal. Creemos que uno de los privilegios de estar en la iglesia es que oren por nosotros. Excelente. Carlos López dice tener una cobertura espiritual. Muy bien. Ahora, muy bien, les voy a compartir aquí en la presentación algunos de los privilegios que tenemos al ser miembros de una iglesia local. Lo primero que tenemos, el privilegio de ser, ¿qué? Pastoreados. No es fácil ser pastoreado, pero es uno de los, cuando Dios me injerta en su cuerpo, en una expresión de la iglesia local, uno de los privilegios de los cuales yo puedo gozar como miembro de la iglesia es ser pastoreado. Y ser pastoreado tiene mucho que ver con ser, ¿qué? Acompañado. No estamos solos, como lo acaban de decir ustedes. No estamos solos. Parte de mi labor como pastor es acompañar. Por eso acompañamos, visitamos, escuchamos, llamamos, estamos pendientes de las personas a nuestro alcance, obviamente. Ahora, todo esto es parte del privilegio de ser parte, obviamente, de una iglesia local. Otro privilegio que tenemos es ser, ¿qué? Discipulados. Somos enseñados, instruidos, como lo decía Rigo, formados bíblicamente. Y es aquí donde es importante que hagamos esta claridad. La iglesia contemporánea, me refiero a la iglesia del siglo XX, siglo XXI, ha cometido gravísimos errores porque los pastores o líderes espirituales se han querido atribuir cosas que no les corresponden. Nosotros no hacemos discípulos a imagen nuestra.
Nuestra función es hacer discípulos semejantes ¿a quién? A Cristo. El modelo es Cristo, no soy yo. Y en algunos lugares, hay una, no recuerdo dónde está, pero Jesús exhortó a los fariseos porque estaban haciendo a sus prosélitos doblemente hijos del diablo. ¿Saben por qué? Porque los pusieron a cumplir normas de hombres que no estaban en la Biblia. Y aquí, como miembros de la iglesia, no solamente tenemos un privilegio, sino una responsabilidad de ser guiados conforme a lo que dice la Escritura. Esto es muy importante porque muchas veces por ignorar la Biblia o por pena o por cualquier cosa, podríamos estarnos metiendo en asuntos de hombres que nada tienen que ver con Dios. Daniel Pineda levantó la mano. Pastor, pero no se lo reveló carne ni sangre. No me lo reveló la pantalla del compu. También está Juanita. Paz, ¿cuál es la diferencia entre ser pastoreado y ser discipulado? Son varias. Ojo a esto. Discipulado habla de proceso. Una persona entra en la iglesia y de que entra en la iglesia tenemos la situación, por ejemplo, de contactarlo. Un ejemplo sencillo. El domingo alguien estaba conectado a la iglesia y ese alguien hoy habló con el pastor y ese alguien hoy cuadró una agenda con el pastor. Eso es comenzar a ser pastoreado. Ser discipulado después tiene que ver con enseñar los principios. Si es que es nuevito en la fe, enseñar los principios de la fe, guiarlo a reconocer a Jesucristo. Y si es que ya está, si es que ya es cristiano, afirmarlo, entrar a hablar, ¿no? Y el discipulado va en dos vías. Esto es parte del discipulado, discipulado general, discipulado eclesiástico, pero también vienen las cosas particulares, personales. Ejemplo, todas las personas que estamos aquí presentes tenemos diferentes necesidades. Aquí alguien más bien está escribiendo, perdón, cambio aquí, servir a Dios, un privilegio es servir, excelente. Rosalba, uno de los primeros que tengo es recibir formación espiritual en nuestra iglesia. Esto es parte del discipulado, ¿no? Entonces, hay gente que es pastoreada, acompañada, y aquí donde viene también como el carácter del pastor. No todos los pastores hacen lo mismo, y aquí quiero que tengamos cuidado con esto. No es que haya buenos y malos pastores, diversidad de ministerios. Yo creo tener un don de gentes o de lambón, no sé cuál de las dos sea, pero yo me siento bien haciendo lo que hago. A ratos creo que me meto demasiado donde no me debo meter, pero para mí es importante acompañar a las personas. Es parte de mi función, el afecto. La semana pasada tuve que enfrentar, digamos, dos cosas un poco complejas. Número uno, acompañar a nuestro hermano Juan Carlos Montealegre, desde el jueves, ir a acompañarlo en la clínica, en la entrega de su mamá. Bueno, en fin, está solo, con quién va, su esposa estaba en otra cita médica. Uno podría decir, eso es problema de ellos, es un asunto muy familiar. Pero si podemos acompañar, eso es parte del pastoreo. Estar allí, priorizar a las personas en sus necesidades. Rigo o Alexandra levantaron la mano. Sí, o sea, yo esto lo veo muy de verdad, pastor oveja, o sea, como el rebaño. Entonces, Sí. para mí el privilegio de ser oveja es que soy cuidada, tengo un pastor que está pendiente de mí. Si yo me quiero salir del redil, pues el pastor debe estar atento a Con que la yo me quiero varilla. salir. Pues, no sé cómo, pero bueno, teniendo el pastor Soto de pronto. Alimento, o sea, tiene que el pastor estar preparando el pasto, o sea, como el Salmo 23, o sea, es en delicados pastos me hará descansar, o sea, de alguna manera es todo el ámbito espiritual que se da a través obviamente si yo oveja rebelde quiero salirme y por más de que el pastor hace lo que tiene que hacer, ya hay un momento donde la oveja tendrá que ser responsable de sus temas, pero para mí ese es el privilegio. Muy bien. El ser Gracias, oveja Alexandra. tiene sus privilegios. Exacto, muy bien. Ojo a esto que sigue acá. ¿Recibir qué? Alimento espiritual, emocional. Se me fui acá. Emocional, consejo, alimento espiritual, consejo y dirección y acompañamiento, pero ojo a esto. Hasta donde el miembro lo permita. Los pastores o los líderes espirituales no pueden ir más allá de donde ustedes lo permitan. De hecho, por ley civil,
nosotros debemos cuidarnos mucho de intervenir en decisiones certeras en la vida de una persona, porque según la jurisprudencia, el pastor está en una posición elevada en la iglesia y los miembros de la iglesia están bajo una condición de autoridad. Y por eso es que uno a veces escucha tantas locuras, es que en la iglesia me hicieron, es que en la iglesia me dijeron, pero yo a eso le aplico un dicho de pronto no tan ortodoxo, y aplico a eso una pregunta. ¿Quién es más bobo? ¿El que silba o el que voltea a mirar? El que voltea a mirar. Por eso tenemos que hablar del criterio. Las ovejas deben tener criterio. Si el pastor está hablando fuera de la Biblia o está actuando fuera de la Biblia, usted tiene todo el privilegio también de exhortar y de corregir. La Biblia no me habla de vacas sagradas. El pastor es un miembro más de la iglesia que también debe ser corregido de ser necesario. Oído a esto. Nos han metido una historia eclesiástica donde los pastores se vuelven como intocables, la última palabra la tiene el pastor da permiso para esto, da permiso para lo otro. No, señor, sea responsable de su vida y de sus decisiones. Yo como pastor tengo que enfrentarme de continuo a esto. Las personas toman decisiones, no consultan, no piden consejo, pero el día que tienen problemas, me los llevan a la iglesia y tras del hecho me dan la responsabilidad de solucionarlos. No, no, no. Usted tiene el privilegio de ser pastoreado, acompañado, aconsejado, pero usted también tiene el criterio de tomar decisiones y de saber hasta dónde le permite al pastor seguir a ello. Usted tiene el privilegio de tener seguimiento en sus procesos a través de lo que decía Alexandra. Visitación, estar pendiente de una relación, porque aunque todos los miembros del cuerpo de Cristo adoramos a Dios, todos somos completamente diferentes. Yo no puedo aplicar la misma técnica con una persona que con otra persona. Hay un seguimiento personal, hay cosas que puedo tratar de manera colectiva, pero hay otras que son pero muy personales. Otro privilegio que tenemos, aparte de los que ustedes ya acaban de decir, es la ayuda de manera integral acorde a las posibilidades de la iglesia. Eso es un privilegio que tenemos como iglesia. Oramos, contribuimos con las necesidades de las personas, trabajamos el uno por el otro, y esos son solamente algunos de los privilegios que tengo al ser miembro, primeramente, del cuerpo de Cristo como hijo de Dios, pero también al ser miembro de una iglesia local. Esto es muy importante porque tenemos privilegios, y por eso yo le he dicho a muchos de ustedes en conversaciones personales, no luchen solos. Ustedes tienen quien los acompañe. Por lo menos pidan oración, una conversación. No se echa el agua solo. Tenemos la oportunidad, el privilegio de ser escuchados, acompañados. En fin, no sé si usted dentro de esto encuentra otro privilegio que deben tener, que tienen ustedes como miembros de una iglesia que no haya sido mencionado. Yo creo que en el caso de nuestra iglesia, el privilegio de también tener una asamblea, elegirla, todas esas partes muy buenas. Somos parte, usted tiene otro privilegio. ¿Sabe que es un privilegio que no tienen todas las iglesias? De recibir las cuentas del liderazgo de la iglesia. O sea, usted tiene voz y tiene voto en su iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque los pastores no somos perfectos. Yo tengo teología en forma en mi cabeza. Sé Biblia también, pero no soy perfecto. No soy el dueño de la iglesia. Soy responsable delante de Dios y de mis autoridades, pero la iglesia no se construye de una manera unilateral. La iglesia se construye en conjunto, en comunidad. Por eso, aquí tengo que ser cuidadoso y no hay mejores o malas iglesias. Son expresiones diferentes. Por eso nosotros tomamos la decisión de pertenecer o no pertenecer. Ahora,
Salgámonos un poquito de esto y les voy a hacer otra pregunta. ¿Alguien de ustedes que pueda abrir su micrófono y me pueda responder la siguiente pregunta? ¿Cuáles son las responsabilidades, mayordomía de un miembro de una iglesia? Servir. Servir, muy bien. Espérame un segundo que me ladró la perrita y no escuché. ¿Quién va a hablar? ¿Jaime? Señor, Sí, señor, es cuéntame. cuidar todo aquello con lo que Dios nos ha bendecido, como la familia, el prójimo y aún las bendiciones espirituales. Ok, bien. Yo creo que discipular es algo que le dejó el Señor a todos sus miembros. Y usar los dones al servicio de la iglesia. Usar los dones al servicio de la iglesia, bien, está bien. ¿Qué más me pueden decir? Hablemos de responsabilidades. Empezamos por lo suave, los privilegios. Proveer Congregarnos. recursos. Ligia, ¿qué dijiste? ¿No te escuché? Proveer recursos. Proveer recursos, muy bien. ¿Qué más? Cuidarla. Cuidar la iglesia, excelente. Ahora, cuidar la iglesia va en dos vías, ¿no? Cuidar la iglesia va en primera vía, cuidarnos los unos a los otros y cuidar lo que el Señor nos dio, nos ha entregado para nuestro servicio. Muy bien, Giovanni, ¿qué más? A ver, Congregarnos. congregarnos, muy bien, está bien. Aquí Camilo está levantando la mano. Cuéntame, Camilo. Cuidar nuestro testimonio. Sí, tenemos que ser responsables con nuestro testimonio. Bien. ¿Qué más? Yo creo que también la responsabilidad es orar por nosotros. Oh, bien, muy bien, Keila. Orar los unos por los otros es otra responsabilidad que tenemos. A ver, ¿qué más? A ver, hablemos un poquito de responsabilidades, porque aquí entra la mayordomía. Listo. Vamos a compartir acá. Yo tengo aquí algunas responsabilidades. ¿Quién puso acá? Pusieron algo en el dice acá Tatiana Méndez, diezmar, muy bien. Carlos López, dar buen testimonio, muy bien. Muy bien, listo. Vamos a ver acá. Yo aquí tengo algunas responsabilidades, entre las muchas que tenemos. La primera es que contribuir con el desarrollo espiritual de la iglesia. Los miembros contribuyen con el crecimiento espiritual de la iglesia a través de la oración, a través de la preocupación, a través del cuidado, a través del acompañamiento. Entonces, los miembros tenemos la responsabilidad de velar espiritualmente por nuestra congregación. Número 2, contribuimos con el desarrollo de los ministerios de la iglesia. Los miembros servimos en la iglesia, servimos a Dios a través de la iglesia donde Él nos plantó, donde Él nos puso, donde Él está allí. Por eso la iglesia desarrolla ministerios y muchos de ustedes hacen parte de esos ministerios. ¿Quiénes los desarrollan? Los miembros del cuerpo de Cristo. Todos acá, todos somos miembros de la iglesia por su gracia. Somos miembros del cuerpo de Cristo, pero somos miembros de la iglesia por su gracia. Entonces, si yo quiero ver bien la iglesia en la cual estoy, si yo deseo que la iglesia a la cual yo pertenezco crezca y avance, no solamente debo mirar lo que hacen los demás o el pastor o los servidores. Todos los miembros de la iglesia tenemos la responsabilidad del desarrollo espiritual, del desarrollo ministerial de la iglesia, de contribuir con el desarrollo financiero de la iglesia, y aquí vamos a hablar más adelante de la administración financiera, porque todos tenemos la responsabilidad de avanzar en torno a las necesidades de la iglesia. También tenemos la responsabilidad de ayudar a otros miembros de la iglesia a crecer espiritualmente. Y yo quiero que usted aquí haga una tarea y se va a tomar un minuto. Usted que está tomando allí apuntes, quiero que usted escriba, los que lo hacen, obviamente, el que no se lo invente porque no le va a revisar eso, no tiene que pecar. ¿A quién le está ayudando usted a crecer espiritualmente dentro de la iglesia? A ver, échele cabeza. ¿A quién usted le ayuda a crecer espiritualmente dentro de la iglesia?
Es una de mis responsabilidades. ¿A quién le pego una llamadita de vez en cuando para saber cómo está? Oro por esa persona, lo acompaño en sus momentos difíciles. A ver, ¿a quiénes usted le da ese acompañamiento? Puede escribir allí un nombre en su cuaderno de apuntes, donde quiera que esté, lo puede hacer. Listo. Ojo a esto, no es una responsabilidad. Pegarme aquí porque te haces más lejos de mí. Sí. Sí. ¿Quién? No, pastor, es que tienen el micrófono abierto. Ah, ok. Entonces, ayudar a otros miembros de la iglesia a crecer espiritualmente. Pero mire esto, otra de mis responsabilidades es evangelizar y presentar a otros el plan de salvación. Las células vivas se reproducen. Los miembros vivos del cuerpo nos reproducimos, anunciando el evangelio de Jesucristo. Ojo a esto, nuestra función como miembros de la iglesia es acercar las personas a Jesús, no llevarlas a la iglesia. ¿Me hice entender? Ojo a esto, es acercarlas a Jesús, no llevarlas a la iglesia. Muchas veces, yo sé que muchos nos lo hemos hecho, hemos invitado a personas a la iglesia. Pero ¿cuál es el fin de invitarlas? Aquí les dejo cuídenlo, levántenlo. ¿O desde qué punto nosotros estamos dispuestos a contribuir con el crecimiento espiritual para que esa persona se acerque a Jesús? Esas son mis responsabilidades, bíblicamente hablando. Ser parte de la solución a los problemas que se presentan en la iglesia. ¿Sabe la iglesia por qué es imperfecta, mis queridos hermanos? ¿Alguien me puede decir? Porque yo estoy ahí. Ay, hermana Ligia, usted hoy está tocada por el Señor. Ahí está el problema de la iglesia. Yo estoy ahí. Y si yo estoy ahí, ya ustedes tienen problemas. Pensamos diferente, sentimos diferente, tenemos perspectivas diferentes, pero oído a esto, ser parte de la solución es una responsabilidad de los que somos miembros. El doctor John Maxwell, en uno de sus libros de las 21 leyes las 21 leyes del liderazgo, hay algo que me impresiona mucho y es que él menciona que cuando una persona percibe una necesidad espiritual, no la percibe para llevársela a otro, sino para suplirla. En quien Dios pone la carga, pone la respuesta a la necesidad. Eso quiere decir que nosotros, si Dios nos permite ver algo que no está correcto o que está fallando, y nosotros estamos siendo visibles al tema, el mismo Dios que nos puso eso y nos permitió ver la dificultad, nos va a permitir ser parte de la solución. Dios no me revela a mí para que otros solucionen. Oído a esto, somos miembros de la iglesia y como miembros todos tenemos estos mismos privilegios como estas mismas responsabilidades. Oído a esto, ser honestos, leales y respetuosos con nuestras autoridades espirituales. Honestos. A ratos uno se ha encontrado que aún la gente no sé, por débil, falta de carácter, miente en procesos espirituales. Y no solamente pierde el tiempo él, se lo hacen perder a uno. La compasión y la misericordia, muchas veces nos vemos enredados en problemas, nos vemos enredados, y no solamente el pastor, los que sirven en la iglesia, aquel que se atreve a dar un consejo, que está velando por un ministerio, se va a meter en problemas porque hay gente que no valora. Por ejemplo, X ministerio convoca reunión. Hay gente que sabe que no puede ir a la reunión. Bueno, voy a poner aquí ejemplo a Rigo y a Alexandra. Ellos convocan a la reunión de matrimonios. Hay gente que sabiendo que no va a ir, confirma. ¿Creen ustedes que eso es correcto? Hay que tener discernimiento espiritual para decir que no. Pero hay gente que confirma
da la palabra sabiendo que no va a ir. Eso, aparte de ser una falta de respeto, es ser mentiroso. Si no puede, pues no puede y listo. Nadie le va a pegar, nadie lo va a multar. No puedo. Hay personas que se comprometen, algunos de ustedes, protocolo, alabanza, los que sean, comprometen a alguien, ese alguien por pena dice que sí, a sabiendas que no lo va a hacer. ¿Sabe que el respeto tiene que ver hasta con la puntualidad? Y no hablamos, por eso no puse la palabra pastor, autoridades espirituales. La iglesia tiene autoridades espirituales en los diferentes ministerios. Hombres y mujeres imperfectos como el pastor y como los miembros de la iglesia. Pero si algo nos haya permitido ir un poquito más adelante, es el compromiso de querer hacer la obra del Señor. Ahora, viene aquí lo siguiente. La responsabilidad como miembro de la iglesia parte de mi relación con Dios. La iglesia suple, oído a esto, debe suplir una necesidad social. Pero la iglesia no es un club social. ¿Me hago entender? En la iglesia nos relacionamos, compartimos, tomamos café, no sé, hay veces vamos a almorzar, vamos a cenar, jugamos, nos reímos, en fin, pero no somos un club social. ¿Somos qué? La iglesia. La iglesia tiene la responsabilidad de suplir muchas necesidades. Y hablamos de los privilegios. Pero asimismo, lo que yo recibo, doy. Ahora, vi una pregunta medio tonta, pero quiero que alguien me la haga saber, por favor, me responda esto. Esta pregunta es una pregunta para primero de primaria, pero... ¿Buscarlos? Muy bien, ¿qué más puedo hacer? Alguien necesita oración, alguien necesita, algo pasa. Ahora, yo le hago una pregunta a ustedes con respeto. Cuando usted necesita una cita médica, ¿quién llama a quién? ¿Será que la EPS lo llama usted todas las semanas para preguntarle, venga, ¿para cuándo le cuadro cita? ¿Será que el médico dice en el sistema, oiga, por aquí estoy viendo que usted está como enfermito, ¿le programo cita con el especialista? A ver, Juanita, que trabaja en el sector salud. Pastor, yo creo que Es difícil. que la iglesia adivine quién tiene un problema, ¿no? Tiene que ser que uno dé a conocer en qué situación está. Así más o menos los pastores. Claro, lo que pasa es que, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Muchas veces hay personas que tienen necesidades, tienen problemas, no las comparten, pero después se resienten porque nadie les ayudó. Yo no entiendo eso. O sea, no comparto mi necesidad, pero después me siento mal porque nadie me ayudó a suplir mi necesidad. Entonces, mira, si usted necesita a los pastores de la iglesia o a los servidores de los diferentes ministerios, ¿sabe qué tiene que hacer? Mire esta imagen. Llámelos. Y si no le contestan en la primera llamada es porque también están ocupados, también trabajan. Muy seguramente le contestan después, le devuelven después la llamadita o el mensaje. Este tipo de cosas muchas veces dañan las relaciones entre los miembros de la iglesia. Muchas veces afectamos nuestra comunión con los demás miembros de la iglesia o con la iglesia porque estamos siempre pensando en función nuestra. Yo necesito, pero nunca pensamos, como lo predicaba el domingo. Casi siempre los que estamos acá estamos en espera de un alguien que nos guíe, nos acompañe, nos supla, pero pocas veces pensamos que nosotros somos el alguien para alguien. Ojo a esto, mis queridos. A ratos pedimos lo que no damos. Yo me he encontrado con personas que sufren porque nadie los llama. Y a ratos les hago la pregunta, ¿y usted a quién llama? No, a nadie tampoco. Entonces no molesten. No podemos pedir lo que no damos.
Y esto tiene que hablarse porque eso contribuye en la sanidad de las relaciones interpersonales con los miembros de la iglesia, con la iglesia y con Dios. Entonces, ojo a esto. ¿Sabía usted lo siguiente? Les voy a colocar esto. Es más, no lo voy a leer. Léalo usted ahí si quiere en la pantalla. Voy a quitar esto para que nada le interrumpa. ¿Cree usted que lo que está ahí en escrito es correcto o incorrecto? Correcto. Totalmente correcto. Ojo a esto, hay veces pensamos que los pastores o los líderes espirituales como que no son de carne y hueso. Siguiente, mire. Hay veces nos quejamos de los líderes que sirven. Y hay veces yo escucho quejas, es que fulano, es que fulana, y usted tiene todo el derecho a expresarse, porque somos la iglesia, somos el cuerpo. Pero oído a esto, nuestros servidores sirven empezando de manera voluntaria. La iglesia lamentablemente no tiene una nómina amplia, donde le pagamos a todos los que sirven. Sería excelente y creo que algún día tendremos que llegar a estos niveles. Pero ¿sabe que la gente que sirve en la iglesia también son imperfectos? También tienen necesidades, también tienen problemas, también se equivocan y necesitan del respaldo espiritual ¿de quién? De los miembros de la iglesia. Es fácil criticar, es fácil juzgar, es fácil no estar de acuerdo. Y de hecho usted tiene el derecho y el privilegio a no estar de acuerdo. A lo que no puede llegar es a ser parte del problema o a llegar a culpar, a acusar. Estamos en construcción de manera continua. Y eso es importante que usted lo tenga muy claro para poder desarrollarse de la manera correcta dentro de la iglesia local. Quiero que usted... Pastor, y que además que una persona que sirve lo hace por amor a Dios, a la iglesia y a los hermanos. Entonces es como una muestra de amor, porque bien pueden haber llegado más tarde o no servir, pero decidieron servir. Muy bien, hermana. Ahora, antes de pasar a esto, quiero seguir lo siguiente y dejar esto claro también. Los que servimos en la obra del Señor, partimos del principio del amor, partimos muchas veces de la buena intención, y yo creo lo siguiente. Para mí es más importante que la persona tenga una buena comunión con Dios a que prevalezcan sus talentos. La disposición es más importante. Muchas veces valoramos la gente, sobrevaloramos la gente en nuestras congregaciones porque creemos que son como vaquitas sagradas, los únicos que pueden hacer tales cosas. Y los que servimos solo lo hacemos con el deseo de agradar a Dios y servir a nuestro prójimo. Por eso nos capacitamos, por eso tenemos y buscamos herramientas. Ahora, esto es importante que usted se lo responda. No me lo tiene que responder a mí, no lo tiene que hacer públicamente, pero de aquí parte su proceso de crecimiento o estancamiento en la iglesia donde Dios, creo yo, lo plantó o donde usted se plantó. Esta respuesta es muy importante y de aquí dependen muchas cosas. ¿Está usted seguro que Dios lo plantó en esta iglesia local? Usted es miembro de la iglesia de Cristo. Eso no lo estamos discutiendo, no estamos discutiendo la salvación, no estamos discutiendo nada de eso. Pero ¿está usted seguro que Dios lo plantó en la iglesia, en la iglesia local? Segundo, ¿está usted seguro que si Dios lo plantó en esta iglesia local, de pronto lo puede plantar en otra iglesia local? Sí. En la iglesia pasan estas cosas. Entran y salen personas. Algunos salen porque no les gustó, porque de malas y ya, chao. Otros salen con llamados específicos de parte de Dios a apoyar, a sustentar. Por eso nosotros debemos tener la libertad, oído a esto, dada por el Espíritu Santo, de tomar decisiones en favor de nuestro crecimiento espiritual, pero también de nuestro desarrollo espiritual.
Pero aquí lo más importante es que usted tenga la certeza, la claridad de que sea Dios el que lo saca de esta materita y lo planta en esta otra materita. Cuando yo tengo esa seguridad, voy a generar crecimiento a pesar de. O los que llegan por primera vez a la iglesia. Tenemos que tomar de esta decisión, depende gran parte de nuestro crecimiento espiritual, porque si usted no está seguro de esto, muy seguramente usted no va a estar con la intención de crecer, con la disposición de involucrarse y el resto de cosas. Ahora, mirando la mayordomía, respondas esta pregunta. Todos los que estamos acá, ¿cuál es su compromiso con su iglesia local? El suyo, no piensen en el del vecino. No piensen en los de alabanza, en los de parejas, en los de jóvenes, en los de protocolo, en los del café. No, piense cuál es su compromiso con su iglesia local. Y si puede, escríbalo en su libreta de apuntes. Porque usted tiene que filtrar ese compromiso a la luz de la mayordomía bíblica. Y esto va de la mano con esto. Si tiene por ahí su presupuesto del tiempo, a la mano, meta esta pregunta dentro del presupuesto del tiempo. ¿Cuánto tiempo invierte en su iglesia local? Piense en las reuniones de oración, en la reunión dominical, piense en las reuniones de su ministerio, en las reuniones que demanda. Si usted se pone a sumar esto, muchas veces hay varias horas. Esto es parte de la inversión que usted hace en su iglesia local. Porque usted no está aquí como espectador, sino está recibiendo herramientas para el desarrollo de su iglesia local. Entonces, si usted tiene su presupuesto del tiempo, sume las horitas que tiene semanales y póngalas allí. Por ejemplo, hoy, algunos de los que estamos aquí, a las 5 de la mañana estábamos conectados orando. Después salimos a nuestros respectivos trabajos y llegamos a casa 7:30. Uy, otra vez con la iglesia. Ahora, si yo no tengo clara la primera pregunta, o si no tengo compromiso, pues dicen por ahí que desde que las excusas se inventaron, cualquiera queda bien, ¿no? Porque dependemos no de la imposición, sino de nuestro compromiso. Ahora, esta es otra pregunta clave. ¿Está usted dispuesto a velar por los intereses de la iglesia por encima de sus intereses personales? Y aquí es donde el egoísmo a ratos nos patea duro. ¿Saben que hay cosas que no me gustan a mí, pero que no me gusten a mí no quiere decir que no le gusten a la iglesia? Voy a hablar algo con mucho respeto. A mí hay canciones de la alabanza que no me gustan, pero que no me gusten a mí no determina que yo sea quien determine qué canta la iglesia. Hay otras expresiones de los ministerios que a mí no me gustan. Pero que a mí no me guste, no quiere decir que como al pastor no le gustó esto, entonces córtelo, quítelo. No, porque la iglesia no es la expresión del pastor, es la expresión ¿de qué? Del cuerpo. Ahora, esa es otra pregunta en la cual quiero que sea muy honesto en su respuesta. Ore por esta gente o para que Dios los bendiga, los reprenda, los corrija, algo, pero ore, hermanito. Si usted quiere ser bien pastoreado, pídale a Dios que le dé sabiduría a ese pastor, que le dé prudencia a ese pastor, discernimiento, que Dios lo guarde de meterlas de caminar para que la iglesia no sea avergonzada, que Dios le dé integridad, lo haga disciplinado, diligente. Y también que Dios lo bendiga de vez en cuando. Esa es otra pregunta para que se responda ahí mismo. ¿Usted ora por los servidores de la iglesia?
Usted sabe que en la iglesia hay gente que trabaja impresionantemente para que las cosas se den. Mire, ustedes se han dado cuenta, la iglesia esté llena o esté medio vacía o vacía, demanda un engranaje de personas de protocolo, alabanza, niños, café de conexión. Todo eso está detrás de. Entonces, qué lindo es que usted pueda orar. Por ejemplo, aquí hay papás de los niños. ¿Será que usted de vez en cuando ora por las maestras de sus hijos? ¿Será que usted de vez en cuando le pide a Dios que bendiga a esas profesoras, las de las preadolescentes, los niños? Yo no sé, en este momento estamos promoviendo en la iglesia a Daniel y a Juanita, que están al servicio de los jóvenes. Oiga, como papás, oren por ellos, pidan a Dios sabiduría por ellos, porque ellos están haciendo una labor por sus hijos, por mis hijos. Algo que puso Dios en sus corazones, pero nosotros debemos orar por ellos. Siguiente pregunta. ¿Ora usted por la iglesia? Señor, no estoy de acuerdo con esto que perciben por su gracia, Iglesia de Nazareno. Me parece que se están equivocando, Señor. Pon en sus corazones carga, pon en sus corazones corrección. Y si soy yo el equivocado, Señor, ayúdame a ser parte de esto. Señor, me parece que tal servidor tiene una actitud que no me parece correcta. Señor, te la entrego a ti. Oído a esto. Como la iglesia somos personas, no el nombre, no el logo de por su gracia, es importante que en vez de escuchar al diablo, que en vez de cargarnos por chismes o por comentarios incorrectos, en primer lugar llevemos esto a Dios, que es la cabeza de la iglesia. Oído a esto, ustedes tienen otro privilegio y esto lo voy a hablar en voz alta. Si usted no se siente satisfecho con alguna decisión o involucramiento de los pastores en algún área de la iglesia, usted tiene el siguiente privilegio. Los pastores no somos la máxima palabra en la iglesia. La iglesia tiene una junta con la cual usted también puede hablar si no está de acuerdo con alguna situación o preguntar lo que usted considera que no le es claro. ¿Sabe que el enemigo quiere hacer de todo para robarnos la paz dentro de la iglesia? Ustedes saben que fuimos víctimas la semana pasada de un robo impresionante. Nos robaron nuestra página de Facebook. Eso no tiene ningún valor comercial, no tiene ningún valor monetario. Bueno, sí, nos robaron $45 en estrellitas. Pero el enemigo usa esas cosas para generar desánimo. El error de un miembro o servidor de la iglesia mal llevado puede traer aflicción a la iglesia. Por eso, antes de querer meter las narices, donde sí las debo meter, pero de la manera correcta, porque usted es miembro de la iglesia, debo orar: Señor, vi tal cosa, o me pareció tal cosa, o presté las orejas para tal cosa. Señor, ¿esto es verdad? Porque muchas veces le damos lugar al diablo por ese tipo de cosas. A ratos hay gente, no, pero es que a mí me da pena preguntar. No le da pena preguntar, pero no le da pena preguntar, pero no le da pena contarle al vecino lo que está viendo. Y ahí es cuando surgen los famosos ministerios de intercesión. Entonces yo llamo a Daniel Pineda y le digo: uy, Daniel, imagínese que me pilla Carlitos Méndez mal parqueado. Pero le cuento esto solo para que oremos por Carlitos. Y al hermano Daniel le encanta la intercesión y entonces le dice: Juanita, imagínese que el pastor pilló mal parqueado al hermano Carlos Méndez, pero solo para que oremos. Y la hermana Juanita le encanta la oración y entonces llama a quién, al hermano Jaime. Hermano Jaime, imagínese que el pastor vio al hermano Carlos Méndez mal parqueado, le contó a mi esposo me contó a mí y yo le cuento a usted, pero solo para que oremos. Y el hermano Jaime llama a la hermana Sandra Ruiz y le dice: imagínese, hermana Sandra Ruiz, que el pastor vio a Carlos mal parqueado. Y Carlos Méndez llega a la iglesia, todo el mundo está orando por él y él no sabe. Ojo, esas son herramientas del enemigo para destruir la iglesia. Y nuestro compromiso es cuidar la iglesia, proteger la iglesia. Ahora, nadie está exento de errar.
los espirituales exhortamos y corregimos. Por eso tenemos que buscar el bien de la iglesia. Ojo a este texto bíblico. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de que estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos acostumbran a hacerlo, sino animémonos nosotros a otros, unos a otros, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Nosotros somos una comunidad que tiene que velar ¿por el qué? Por el cuidado de mis hermanos. Esta semana pasada estuvimos orando por nuestra hermana Nancy Trujillo. Fue operada. Gracias a Dios salió bien de su cirugía. Pero parte de nuestro compromiso es ponerla delante de Dios, pero también de pronto un timbrazo. ¿Cómo saliste? ¿Cómo está? ¿Cómo va la causa? Porque ese es uno de los beneficios que tenemos a ser miembros de una iglesia local. Yo no sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de echar una llamadita a Juan Carlos Montealegre, a su esposa. Están pasando por momentos difíciles. Uno podría juzgar, hermano, todos tenemos momentos difíciles en la vida. Y la ayuda que otros me prestan es lo que me ayuda a salir de mi situación. Y eso es un compromiso que tenemos que tener con la iglesia. Ojo a esto. Quiero que vean este video. El creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente busca que le animen. El discípulo busca siempre animar. El creyente reclama que le visiten. El discípulo visita. El creyente piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la palabra. El discípulo enseña la palabra. El creyente espera que le oren. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente solo busca sobrevivir. El discípulo está listo para servir. El creyente se entrega en parte. El discípulo entrega su vida entera. Para el creyente, Jesús es Salvador. Para el discípulo, Jesús es Señor. El creyente suma. El discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo. El creyente tiene como meta llegar al cielo. El discípulo tiene como meta ganar almas para el cielo. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo es creyente. Pero no todo creyente es discípulo. ¿Vos sos creyente o discípulo? ¿Qué querés ser? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos,
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pregunta para terminar esta sesión, y no me la tiene que responder a mí, con el Señor. ¿Creyente o discípulo? No es una pregunta fácil de responder, pero la Biblia dice que somos discípulos. Los creyentes se quedan en la etapa de la inmadurez. Los discípulos crecen. Los discípulos siguen a Cristo y es la medida a la cual nosotros debemos llegar. Esta es una respuesta que no es fácil de responder, porque, vuelvo y digo, tenemos que ser honestos con nosotros mismos, vaciarnos mucho de nuestro ego, de nuestro yo, de nuestro argumento personal para poder responder. Y es importante que todo esto lo tengamos claro. Por eso yo no soy, y en este tiempo de seminario, no estamos aquí presionando sus respuestas para que usted responda o en el chat o o públicamente, porque el que primero debe tener clara es usted. Porque estas respuestas no son para decir, sino para que se nos note. Y esto depende mucho de nuestra comunión con Dios. Ahora, todo tiene su tiempo. Dios no está de afán. Los que andamos de afán muchas veces somos nosotros, ¿no? Del afán no queda sino el cansancio. Y es algo que la palabra nos ha enseñado y nos lo ha dejado muy claro. Entonces, es importantísimo que usted hoy tenga todo esto. Mi hermana Alexandra, mañana en las horas de la mañana le va a compartir a usted la presentación que vimos hoy, allí a través del grupo. También vamos a poner nuevamente esta conferencia, este seminario, esta conversación, allí en el grupo. Ojo a esto, lo dijo Alexandra al principio y lo quiero decir al final. Ese seminario tiene una fecha de vencimiento que es el próximo martes. Pero todos esos principios son los que nos van a ayudar a crecer en nuestra vida personal, familiar, ministerial, estemos en Colombia o en la China, nos van a aportar mucho a nuestra vida. El hombre sabio escucha y aplica. El necio escucha y archiva. Y si algo tenemos que meditar en todo esto son los principios bíblicos. Que la palabra sea la que nos traiga convicción del Espíritu Santo para que podamos pensar no en por su gracia Iglesia de Nazareno, sino en la Iglesia de Jesucristo. Entonces, mis queridos hermanos, no sé si hay alguna pregunta, observación o comentario para terminar en esta noche nuestro tiempo de capacitación. Yo tengo una pregunta Claro que pues sí. me ha cuestionado un montón mi vida últimamente. O sea, hasta dónde mis intereses, no, ¿cómo explicarlo? Los intereses de la iglesia deben estar por encima de mis cosas, por decirlo así. Como la frase que decía su merced ahí. Sí. O sea, hasta donde mi prioridad hacia la iglesia debe ser mayor que algo mío. Bueno, aquí me tengo que explicar con lo que estaba allí. Cuando hablamos de los intereses colectivos, no de la iglesia, sino hablamos de la comunidad. Cuando hablamos de los intereses colectivos, yo tengo que saber suprimir mis intereses personales. Pero oído a esto, Juanita. Dios está primero, no la iglesia. Dios está primero. En segundo nivel, tú como casada, tu familia, tu esposo. Y ahí para abajo, como el Espíritu Santo te guíe. Y aquí es cuando tú tienes, el Espíritu Santo nos dio libertad para tomar decisiones. Una cosa, oído a esto, es la presión o los intereses de por su gracia Iglesia de Nazareno, pero donde tú tienes que llegar a discernir son los propósitos del reino. Y oído a esto, en los propósitos del reino, el Señor está interesado en tu crecimiento, porque tú vas a dar lo que tienes. Ojo con esto, mis queridos hermanos, porque fue un mensaje que lamentablemente la iglesia
evangélica lanzó entre los 60, 70, 80, parte de los 90, y es que la iglesia está primero que todo. Y eso no es verdad. El Señor está primero que todo. Segundo es la familia. Y acorde a nuestra vocación o nuestro llamamiento, vamos integrando. Yo conozco de gente que perdió sus trabajos por no trabajar de la manera correcta por la iglesia. Conozco gente que no estudió porque por ahí desde los 70 hasta los 90 se predicó que la universidad era un centro demoníaco. Y muchos hombres no estudiaron por esos conceptos. Otros dejaron de trabajar por esos conceptos. Ustedes tienen responsabilidades ministeriales, pero yo siempre les he dicho, decir no también es una respuesta porque usted tiene que trabajar, tiene que comer. Por eso usted no puede permitir que la presión de una iglesia local, y lo que voy a decir lo quiero decir con la mayor reverencia y sensatez posible, no puede presionar para destruir. Si la iglesia está haciendo una presión para mi relación matrimonial, ¿qué debo elegir primero, la iglesia o mi matrimonio? Matrimonio. El matrimonio. Muy bien. La iglesia no puede robarnos esa comunión. La iglesia no puede generarnos una carga. Hay cosas, oído esto, hay cosas que son la voluntad de Dios que se hagan. Lo que no es la voluntad de Dios muchas veces es que yo las haga. ¿Me hice entender? Hay cosas que Dios va a suplir. Y en eso yo he sido muy respetuoso. Y si me he equivocado con algún servidor, me excuso públicamente. Pero cuando no se puede, no se puede. Pastor, tengo trabajo, pastor, tengo esto. Ok, lo único que nosotros le pedimos a los servidores es, por lo menos avísenos, que responda a tiempo, porque nosotros tenemos vida privada, nuestra familia, trabajo, intereses personales. Usted también tiene malos días. Hay momentos que toca decir, no, esta vez voy, esta vez no voy, porque todo lo que hagamos tenemos que hacerlo como para el Señor, no como para el pastor o como para la iglesia, Juanita. Entonces, Dios te ama y el Espíritu Santo te da libertad, y ahí es cuando tu comunión con el Espíritu Santo te deben llevar a aplicar los principios de la mayordomía acorde al propósito de Dios para tu vida. Si usted es empresario, usted no puede descuidar su empresa por la iglesia, mijo. La iglesia no le va a responder jamás por eso. Y de repente ni el Señor, porque usted lo hizo por negligencia, perdió por lado y lado. Usted solo puede abandonar lo que el Señor le pida que abandone, no lo que otro le diga que abandone. Por eso cuando tenemos conversaciones como estas, tenemos que llegar a concertarnos acorde a lo que dice la Escritura. La Escritura prevalece por encima de todo esto. Usted no puede descuidar la universidad. No, es que tengo parcial, pero tengo vigilia. No, mijito, vayas a estudiar, vas a presentar su parcial. Es que, pastor, es que yo no puedo tomar el seminario porque salgo a las 8:30 de trabajar. Pues, mijo, no lo pudo tomar. Pero si usted se roba el tiempo de su empresa y se conecta a escondidas, ¿qué cree? ¿Que Dios lo va a bendecir o lo va a justiciar? No, no, no. Tenemos que tener sensatez en las decisiones. Porque, ojo a esto, nuestro estilo de vida, o sea, nuestro cristianismo no se va a proyectar por lo que decimos hacer, sino por lo que transpiramos. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Decir no también es una respuesta, mis queridos hermanos. Ahora, que no sea un capricho o una excusa para la falta de compromiso, ¿no? O sea, si usted se comprometió a algo es otra cosa, pero debe ser siempre, tome la decisión, no a priori, piénsela y esté seguro de que Dios lo está metiendo en lo que lo está metiendo. Si Dios lo metió en algo, Dios lo va a respaldar y usted va a crecer y va a tener paz. Si fue el pastor y ese man se equivocó, lo máximo que le va a poder decir es disculpas. Pero usted tiene que tener el discernimiento correcto, como yo tengo que tener la responsabilidad correcta para saber delegar una carga espiritual. ¿Contesté tu pregunta, Juanita? Ok. ¿Alguna otra pregunta, comentario o nos vamos a dormir? ¿Quién levantó la mano? Ah, la levanté yo, pero yo ya... Tocó dormir.
Listo, mis amados hermanos. Nosotros terminamos la próxima semana nuestro seminario. Nos quedan 2 temas, que es la mayordomía de nuestros dones y la mayordomía financiera. Entonces, los invito a que el próximo martes nos apartemos el tiempito y nos dispongamos a terminar de la manera correcta. Y después de esto, vamos a tener unos tiempos individuales para poder aterrizar de manera individual lo que aprendimos de manera colectiva. Entonces, vamos a orar al Señor y quiero invitar por aquí, ¿quién anda con la cámara prendida? Echemos al agua a Giovanni, ya que tiene la cámara prendida. Despídanos en oración, mijo. Claro que sí, Paz. Señor amado, te damos gracias en esta noche por este tiempo que nos permitiste cada día, profundizando en tu palabra, discipularnos, entender cuál es tu voluntad para nosotros, que siempre es buena, agradable y perfecta. Te damos gracias por la iglesia en la que nos has plantado, Señor. Te damos gracias por la integralidad que tú tienes para tus iglesias, Señor, y para los hijos tuyos. Te pedimos, Dios, que todo esto que venimos aprendiendo, todo esto que venimos cada vez intronizando, Señor, lo pongamos en práctica, porque el mayor mandamiento es enseñar a otros, Señor, enseñar a otros a que te busquen, a que te conozcan, Señor, y a que te sigan. Ponemos este tiempo de descanso en tus manos, Señor, y te damos gracias en todo y por todo. Amén. 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 Una última preguntita. ¿Quién es el @ que está ahí? Por tema de Sí, asistencia, necesito saber quién ajá. es el @. Sí, por favor, manifiéstese. No, de verdad, porque si no después Ok. es Arelis. Areli. Arelis. Arelis, listo, gracias. Ujú. Yo sí dije, esa tiene cara de Arelis. No, mentiras. Bueno, mis queridos, que descansen, que pasen una buena noche. Si no han cenado, cenen rico. Que Dios me los bendiga. Amén, pastor, muchas gracias. Amén. Gracias, Muchas pastor. gracias. Dios les bendice, iglesia. Muchas Feliz gracias, noche. Dios pastor. bendiga a la familia Buenas noches Ramírez para Romero, todos. Dios los la hermana bendiga. Fanny, Buenas la noches a nieta, hermano todos. Jaime, bendiciones. Chao, Keylan. Descansen todos. Buenas noches. Bendiciones. que Carlitos descansen. Méndez, un abrazo. Juan Nos vemos el Carlitos, gracias para usted domingo. también y para todos. Saludos a la señora, allá a la señora Nancy. Sí, claro, con mucho gusto, sí, señor. Saludes, Chao, también les envía. Carlitos. Claro que sí. Vale. Dionielis Rivero, Dios te bendiga, mijo. Bendiciones, Camilo, bendicionos, Dios te bendiga, hermana Berta, Dios te bendiga, hermana Fanny, Gracias, mi pastor, un igualmente para abrazo, ustedes. bendiciones, Gracias, pastor. Lo mismo para todos. hermana Loli, un abrazo, Dios te bendiga, Noche para Sandra todos. Ruiz, Dios te bendiga. Juiciosos, nada de volarse por otro lado después de la clase, ¿no? Ay, pastor. Ahí miramos a ver. Sí, hermana Fanny, ¿ya me preocupó usted? Obvio. Hermano Dionielis, pilas ahí, mire. Me van a volar. La suegra se Juanito. vuela, mijo, pilas con la hija, mijo. Y Un mañana abrazo no hay para oración, todos. pastor, entonces. ¿Qué dijo Javier? Que como mañana no hay oración. Uy, no, hermanito, pero... Tampoco. Mira, ahí está la familia Mendieta, Dios mío. Dios mío. Bendiga, pastor, gloria a Dios. En pleno. Dios me los bendiga a todos, queridos. Un abrazo. Buenas noches. Chao.